todo gusto, pero habrá preguntas que el sistema es un sistema bien, digamos, eh, con muchas aristas y que no depende solamente de una sola parte. Nosotros, de alguna manera, eh, vamos a dar una perspectiva desde el punto de vista de un fabricante de cable y ducto, pero bueno, hay otro aspecto a considerar. Quizá un minutito más, 2 minutitos más y arrancamos. Quizás para los asistentes ah, de los Estados Unidos, vamos a dar una antesala a lo que podría ser. Eh, todo INCAP y todos nuestros webinars cumplen con los preceptos del RCEP, que es el programa de educación continua. Y bueno, para las personas que están acá y quieran obtener créditos de mejoramiento profesional, luego de este webinar, los que deseen eh, pueden escribirnos, le enviamos un test, ese resultado se envía directamente al RCEP y ellos le van a, si aprueban obviamente, le van a enviar certificado con estos créditos que pueden utilizar ustedes para su programa de mejoramiento personal en sus empresas o en su currículum estándar, ¿ok? Algunos de los objetivos del curso como tal, este webinar va a enseñar fundamentos de una red, ¿no? de cables soplados, cuáles serían las ventajas de desplegar con este método y algunos detalles técnicos de los tipos de cable, de los conjuntos, algunos preceptos básicos. Se explicarán también diferentes diseños y configuraciones de los cables Blown-in, que son nuestra marca registrada para este tipo de cables. Eh, Luego vamos a explorar un poco acerca de cómo se pueden ahorrar costes en tiempo y en materiales con la aplicación de este tipo de tecnología y algunas prácticas más comunes, ¿no? Recomendaciones. Eh, Al terminar esto, el asistente estará en la capacidad de obtener una comprensión básica de lo que es una red de soplado. Obviamente, como le digo, es básico. Hay muchos elementos en el medio, pero nos permiten tener un conocimiento, yo diría, básico, pero sólido. Explicar la importancia de la selección del diámetro correcto del cable en relación con el diámetro del ducto. También poder explicar ventajas del uso de la red, de los cables soplados, y explicar también la diferencia entre lo que es la huella de red, entre los diseños de cables estándar y los diseños de cable soplado, ¿no? Ver cuál es la diferencia entre hacer una instalación directamente enterrada o aérea en comparación con un sistema de cable soplado, y saber exactamente cuándo es beneficioso considerar este tipo de despliegues, ¿no? Algunas de las reglas de nuestro INCAP University Curriculum, ¿ok? Escuela de Excelencia para la Fibra Óptica. Vamos a tratar de ir al grano, quizás haciendo un poco de énfasis en los puntos que consideramos medulares acá. Durante el webinar se pueden hacer preguntas por el chat, sería lo ideal para darle continuidad. Y luego al final las que se hayan planteado allí se van a tratar de contestar, ¿no? Satisfactoriamente, en la medida de lo posible, ¿no? Pero bueno, vamos por respeto a los asistentes, vamos a comenzar. eh, Comenzando por entender un poco qué es el soplado, ¿no? El soplado de la fibra es también conocido, acá en Estados Unidos le dicen jetting, ¿no? O air jetting cable. Y es la instalación del cable mediante el uso de un equipo que literalmente hace flotar el cable dentro de un conducto utilizando aire comprimido de ciertas características. Este tipo de tecnología me permite a mí recorrer largas distancias en comparación con los métodos tradicionales. Al poder recorrer mayor distancia, voy a requerir menos empalmes intermedios, menos cajas de paso,
eh, teniendo ahorros significativos acá en el tendido, en el despliegue del cable. Además, para este tipo de sistemas, como lo verán más adelante, se va a requerir menos personal, quizás la mitad de lo que es el crew o un equipo de instalación convencional. ¿Ok? Y entender también un poco que esta es una tecnología que es relativamente nueva, ¿no? Eh, de- Sobre todo porque no se puede extrapolar, ¿no? Estamos hablando de un cable de fibra óptica, los cables tienen muchos años y el tipo de tendido, digamos, por el jalado o balado, mediante un método mecánico, tiene muchos años. Sin embargo, esta tecnología se desarrolló, el soplado, para básicamente la instalación más expedita del cable de fibra óptica. ¿Ok? Que me permite a mí la infraestructura del soplado. Bueno, realmente el despliegue es muchísimo más rápido. Eh, yo puedo, una vez hecho la preparación de la infraestructura, ¿ok? O la preparación del tendido, que me puede demorar de 4 a 6 horas, ¿ok? Yo puedo tender hasta, en condiciones, digamos, óptimas, hasta 60 metros por minuto, ¿ok? El impacto de la infraestructura de un método, de un cable o de un sistema de microductado, microsoplado, es muchísimo menor, ¿ok? Vamos a tener cables de muchísimas fibras o de mayor número de fibras en diámetros bastante pequeños. Y considerando también que esta fibra va a ir eventualmente bajo tierra, digamos, la huella en la infraestructura es bastante limitada, ¿no? Los beneficios económicos también se puede obtener reducción de costos, sobre todo de logística y de mano de obra. Acá en Estados Unidos se estima que en un sistema, o digamos la instalación, cuando hacemos una discriminación de los costos, el 60 o 70% es solamente mano de obra. Entonces, si reducimos el número de operarios o de instaladores en un sistema convencional, vamos a tener un ahorro significativo, ¿no? En nuestro proyecto. Eh, Dando un poco para entender cómo es el sistema, ¿no? O el principio del soplado. El principio del soplado es tener, digamos, un equipo, ¿ok? Acá está muy básico. Mi carrete, ¿verdad? Un equipo de instalación, ¿ok? Que tiene acá si lo pueden, digamos, observar, dos bandas que me van a empujar el cable, ¿ok? Pero el objetivo de estas bandas es simplemente empujar el cable los primeros metros, ¿ok? Pero no es quien me va a hacer la instalación del cable. Luego en el ducto yo voy a inyectar aire comprimido, ¿ok? Al inyectar el aire comprimido y haber un cambio de diámetro acá o de sección transversal del cable, se va a generar un- una diferencia de presión, lo que me va a hacer un efecto de dragado, ¿no? De arrastre del cable, ¿ok? Ese cable va a ir suspendido, ¿ok? Eventualmente digamos, va a rebotar en las paredes, pero naturalmente el cable va a ir suspendido por efecto del aire, ¿ok? Y ¿hasta dónde va a llegar este cable? Bueno, hasta donde eh, el arrastre y la fricción dentro del ducto lleguen al punto de equilibrio de la presión. Eventualmente puede ser 2.000 hasta 3.000 metros en condiciones muy óptimas, ¿no? La infraestructura del soplado como tal, básicamente es esto. En esto consiste, digamos, de esta manera un poco más didáctica, ¿ok? Tendríamos mi carrete, ¿ok? Mi equipo de tendido, que es las dos correitas que le mostré allí, que de cierta manera me ayudan a empujar los primeros metros, máximo 10 metros. Todo lo demás lo va a hacer el equipo de aire, ¿ok? Va a haber una tanquilla, evidentemente, y el compresor que debe cumplir con ciertas características que van a estar determinadas por el equipo que yo estoy utilizando
y las características tanto del ducto como el cable, ¿ok? Es muy importante, de hecho, el fabricante del equipo va a hacer hincapié en esto, en que debemos tener un equipo o un compresor adecuado, no solamente a nivel del caudal y de las presiones que se quieren manejar, sino también un equipo, un grupo hidráulico adecuado. Normalmente estos compresores para este objetivo ya vienen como un conjunto completo, digamos, ¿no? ¿Qué hace el grupo hidráulico? El grupo hidráulico consta de un filtro, enfriador y secador, porque eh, el aire, por característica del mismo, contiene humedad. Ese aire al comprimirse tiende a condensar ese aire en gotas. Ahora, ¿qué sucede si yo inyecto aire húmedo al sistema? Esas gotas van a evitar que el cable flote y le van a dar eh, mayor fuerza de fricción, con lo que las distancias que yo voy a alcanzar con el soplado van a ser inferiores. ¿Ok? Hay diferentes métodos para instalar, ¿ok? Uno de ellos, y con el que yo pueda obtener mayores distancias de un solo soplado, ¿ok? Es, por ejemplo, en este caso, muestran lo que llama el método de cascada o poner un equipo de asistencia intermedia. Yo puedo, desde un solo lugar, digamos que este sea un carrete de 4.000 metros, 4.500 metros, coloco mi equipo acá, mi primer equipo de instalación, eh, soplo el cable 2 kilómetros, por poner un número, dejo mi reserva tecnológica del cable y sin necesidad de colocar un equipo o una caja de empalme acá en el medio, que no solamente le añade costo al cable, a la instalación, perdón, a la infraestructura, sino que a su vez le va a meter mayor atenuación con todos los problemas que eso me puede acarrear. Simplemente coloco un equipo intermedio con las mismas características y puedo soplar desde un solo punto hasta 4 kilómetros o 5 kilómetros de manera ideal, ¿ok? Hay varias cosas que hay que tener en consideración cuando se hace un sistema de estos, ¿no? Sobre todo que antes la preparación del sistema, digamos, de la infraestructura previo, digamos, más allá de mis equipos del tendido, sino de la infraestructura per se, es que yo debo, antes de empezar a cablear, tomar ciertas consideraciones. Y definitivamente esto lo va a hacer una empresa, digamos, contratista, donde, bueno, obviamente tiene que estar especializada en el campo, ¿ok? Pero hay ciertas consideraciones que hay que hacer. Una, eh, respetar los radios de curvaturas que el fabricante del ducto o del conjunto me recomienda. Pero otras consideraciones también como que previo al tendido yo debería pasar lo que llaman tiene varios nombres, algunos le llaman mouse o ratón. Es un elemento que yo soplo en el cable para verificar la integridad de mi ducto, ¿ok? Que durante la instalación no se haya cortado, no se haya obstruido. Ese elemento incluso puede rastrearse de manera satelitalmente eh, o GPS, ¿ok? Y puedo ver si hay una obstrucción y puedo, bueno, tomar medidas para repararlo, ¿ok? Pero por eso, digamos, la preparación de este sistema, de esta instalación me puede durar de 4 a 6 horas, ¿ok? Porque debo tomar ciertas medidas. Pero otra consideración que yo debería tomar a su vez, o que el instalador debería tomar, es que si yo voy a hacer esta instalación en un lugar donde haya una diferencia de cotas, ¿ok? Yo no voy a colocar mi sistema de abajo hacia arriba, ¿ok? Acá lo ideal es, bueno, aprovechar la gravedad, hacer esta instalación de arriba hacia abajo, evitar grandes o grandes o pequeños radios de curvatura que le van a infringir al cable mayor resistencia, con lo cual me va a delimitar mi distancia máxima. Otro
Otra estrategia no la tengo acá, digamos, no la tengo acá diagramada, pero otra estrategia que se acostumbra a hacer es que si no tengo equipo de cascada, desde un simple punto yo puedo ir tendiendo, digamos, de 4 kilómetros en 4 kilómetros. ¿Cómo lo logro? Bueno, en un punto intermedio coloco mi equipo, este carrete lo coloco acá, instalo 2 kilómetros para un lado, ¿ok? O la distancia máxima recomendada o la distancia máxima real alcanzada. Luego que tiendo eso, simplemente desde este mismo punto volteo mi equipamiento hacia el otro lado del ducto y puedo desde un solo punto servir hasta 4 kilómetros. Estamos hablando que a una velocidad de 60 metros por minuto puedo alcanzar muchísima distancia. Eh, en conversaciones con ciertos contratistas tradicionales, sobre todo en instalaciones aéreas, ellos hablan que ellos pueden tender en condiciones, digamos, ideales o normales con todas las limitantes que puede tener una instalación, digamos, en una zona urbana, podrían instalar 5 kilómetros en alrededor de 5 días, digamos, por una semana laboral. Eh, Nosotros estamos hablando que con una velocidad promedio de, digamos, 50 metros por minuto, o sea, estaríamos tendiendo en un día 4 o 6 kilómetros, ¿no? Dependiendo de la jornada, ¿no? Laboral y tomando todas las previsiones del caso. Ahora, ¿cuál es la máxima distancia de soplado que yo puedo alcanzar con un sistema? Bueno, en una ruta entre comillas, llamada extrema, ¿ok? Con múltiples curvas, con una proporción de llenado inferior a la ideal. La proporción de llenado es un valor que me tiene que dar. Es una relación entre la capacidad de aire, la distancia del ducto que estoy utilizando también y el diámetro del ducto, ¿ok? O sea, me da un volumen, ¿ok? De llenado del cable también como la relación de diámetro del cable con el ducto, digamos, ideal. Puedo obtener una relación de esto y alcanzar hasta una distancia de 500 metros, digamos, en una zona bien complicada. En una instalación normal, tomando las previsiones del caso, con, digamos, bastante sentido común, bastante profesionalismo, es muy importante realmente considerar que para esto tiene que haber mucha planificación previa, ¿ok? En la selección de las rutas, en la selección del ducto, en la selección del cable, pero una instalación adecuada con las relaciones de llenado ideales o recomendadas por el fabricante, yo puedo alcanzar hasta 2000 metros, digamos, normal, no estoy hablando ideal, ¿ok? Ideal es una condición, bueno, digamos, más favorable, digamos, una bajada, línea recta, no tengo curva, pudiera alcanzar incluso más metros, ¿ok? En general, beneficio del soplado, ¿ok? O de esta tecnología como tal. eh, Definitivamente los cables para el microsoplado o para el sistema de instalación por microductado, microsoplado, son cables muchísimo más pequeños por el hecho de que van a ser instalados mediante un método de aire comprimido, se hacen muchísimo más ligeros, son más flexibles, eh, por lo que no solamente digamos, vamos a tener el beneficio de poder instalarlo, sino que a su vez voy a tener tanquillas más pequeñas, cajas de paso más pequeñas, obviamente utilizando no solamente un cable adecuado, sino una fibra óptica adecuada, ¿ok? eh, Utilizar un sistema o una infraestructura como esta, estamos hablando que, valga aclarar, no lo aclaré al principio, eh, digamos, esta distancia o esta capacidad de instalación se hace sobre un ducto ya preinstalado, ¿ok? Entonces, este tipo de sistemas, sobre todo en infraestructuras que yo tengo la previsión de crecer y de dejar bundles, como le dicen, o microductos en múltiples microductos, ¿ok? Yo puedo tener la capacidad de ir creciendo a medida que mi sistema vaya
o que mi infraestructura vaya creciendo. Digamos, yo estoy alimentando, recuerdo hace muchos años, pasar un cable de 24, 48 era suficiente. Acá ya en Estados Unidos se están hablando de cables 860 y 864, incluso mucho más cables, sobre todo en fibra ribbon type, que se está haciendo muy popular acá, sobre todo por el ahorro en tiempo de los empalmes, ¿ok? También esta infraestructura de múltiples ductos me permite no solamente utilizar o de instalar el cable o los cables que quiera ir creciendo en el tiempo, pero también utilizar esa infraestructura para pasar gas, ducterías de gas, para pasar también agua, para pasar cables coaxiales, cualquier servicio, ¿ok? Que yo vaya a pasar, digamos, a una ciudad inteligente, a un nuevo condominio que requiera colocarle o ir creciendo en el tiempo mi servicio. Bueno, quizás la mejor solución es esta, ¿ok? Las velocidades de instalación, como le digo, son bastante rápidas, me permite ir creciendo en el tiempo bastante rápido, sin tener que volver a hacer toda una infraestructura, siempre y cuando se hayan tomado las medidas necesarias. Obviamente, yo también en un ducto existente, ¿ok? Digamos que haya una tanquilla existente con servicios, digamos cables de media tensión o cables subterráneos, cualquier servicio. Puedo instalar un microducto y soplar, ¿ok? O un microbundle de ductos y soplar y crecer en el tiempo, ¿ok? Sobre un ducto ya precableado yo también puedo soplar, ¿ok? Es menos eficiente, pero es una alternativa, ¿ok? Obviamente, al tener menores diámetros, también voy a tener un ahorro de espacio y obviamente de coste. El cable es muchísimo más económico, ¿ok? Que un cable convencional, porque los diámetros son más pequeños, porque las chaquetas son más pequeñas, ¿ok? Y la capacidad de los conductos de reserva, obviamente me ofrece capacidades de crecer y también, digamos, es como tener una autopista, ¿no? O sea, yo en el tiempo, teniendo la infraestructura, la puedo rentar, la puedo alquilar. ¿Ok? Otros beneficios del soplado, como les dije en principio, aunque la preparación en la instalación inicial puede requerir un poco más de tiempo, la instalación del cable per se es muchísimo más rápido. ¿Ok? El cable desde un punto único me puede recorrer muchísimo más distancia. ¿Ok? Esto significa menor manipulación a lo largo de los recorridos. ¿Ok? Y por tanto se invierte muchísimo menos tiempo en la instalación. Como les expliqué, se puede utilizar diferentes métodos que me pueden optimizar el uso de mi sistema, ¿ok? O del proceso de soplado. Y algo que no he mencionado, pero que es de muchísima importancia, el método del soplado, al no generar un esfuerzo puntual en el cable, sino sobre toda la superficie, genera menos esfuerzos sobre el cable, o sea que a la larga esta instalación es un método más seguro para la integridad del cable como tal, ¿ok? Especialmente si el conducto tiene múltiples curvas, ondulaciones, el cable va a estar, primero, no va a tener tanto esfuerzo puntual digamos, en un momento dado, pero tampoco al no tener la fricción característica de arrastrar el cable sobre un ducto, sobre otro o sobre otro cable, digamos, en el tiempo el cable va a estar o va a sufrir menos, ¿ok? Bueno, acá como les mencioné anteriormente, también se puede soplar sobre un ducto ya ocupado. En un ducto ya ocupado, si tiene la capacidad adecuada, más adelante les explico un poco o recalcamos un poco algunos aspectos técnicos. Yo puedo ir soplando sobre un ducto ya existente, siempre y cuando respete las características del cable, del ducto y de las capacidades de mi compresor, ¿no? Eh, eh,
Acá algunas, digamos, una comparación entre el soplado y el alado del cable o jalado, ¿ok? La distancia recomendada, ¿ok? Con el método del alado, ¿ok? Yo puedo recorrer cientos de metros, mientras que con el método del soplado, como los mencioné, podemos recorrer hasta 2.000, 2.500 metros en promedio. ¿Ok? Así que definitivamente este es más eficiente. Dame un segundito. La dirección del ducto para el método de alado se recomienda la menor cantidad de curvas, ¿no? Para evitar, digamos, esa fuerza que se genera sobre el cable y obviamente no malograr o proteger la integridad del cable, mientras que con el método del alado, siempre y cuando se respeten las condiciones o las recomendaciones del fabricante, puede ser instalado en ductos que vayan en línea recta o que tengan ciertos dobleces, también en cambios de elevaciones, es bastante eficiente. Así que en este caso es más favorable a este. Como les comenté anteriormente, el daño potencial en la fibra, no estamos hablando solamente del cable, eh, pero de la fibra como tal, es muchísimo más alto el método del alado, aunque es más, y además muchísimo más lento. Eh, También, como les comenté, el método del soplado ejerce un esfuerzo mínimo sobre la fibra como tal, así que evidentemente es recomendado en este caso. El tiempo de preparación, bueno, definitivamente acá el método del alado es bastante mecánico, bastante, eh, digamos, muy simple, así que es bastante rápido la preparación, mientras que para el método del soplado, obviamente es muchísimo más lento. Acá la ventaja la lleva el método de alado. Digamos, el espacio necesario para los equipos, digamos, toda la infraestructura que yo necesite para instalar el método del alado definitivamente también es superior allí, mientras que en el microsoplado yo voy a requerir de mi compresor con su filtro secador, enfriador, más el equipo, o que necesito más espacio. Obviamente el método del alado digamos, superior en este caso, tiene menor impacto. El tamaño típico de la cuadrilla, de 3 a 4 personas, en el método de jalado, mientras que en el método de soplado, con 2 personas que estén bien entrenadas, definitivamente lo van a llevar a cabo. La eficiencia en el método, bueno, está de bajo a mediano, mientras que acá la eficiencia, si digamos, se tomaron las previsiones, se hicieron toda la preingeniería adecuada, es muchísimo más eficiente este método, ¿ok? Los costos iniciales de los equipos, de medio a alto, ¿ok? En el Blauen Method, obviamente alto. Aquí es prácticamente, diría que tiene algo de ventaja el método al lado como inversión inicial. Sin embargo, en la recuperación de la inversión, siendo que yo voy a instalar, digamos, eh, el costo por metro instalado se va a diluir muchísimo mejor o muchísimo más rápido en el método del soplado. Así que también para la inversión inicial, digamos, para la inversión en el tiempo, el método del soplado es superior acá, ¿no? Uno de los aspectos importantes cuando se va a hacer una inversión de este tipo es realmente poder no solamente seleccionar un fabricante por precio, por un método, por el tiempo de entrega, sino quién pueda ofrecerme el sistema. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, en Incapi, por ejemplo, fabricantes especializados, te puedan dar la solución o deben tener bancos de prueba donde ellos puedan hacer pruebas del cable a utilizar funcionando en conjunto, ¿ok?
Un banco de prueba puede tener hasta 2 kilómetros, ¿ok? 6.562 pies, y donde yo pudiera probar en condiciones como la ven acá, con un radio de curvatura fuerte, en diferentes cambios, aquí hay cambios de cota también, y donde yo pueda ver cuál es el comportamiento de mi sistema. Aquí no hablemos del cable o del ducto, hablemos del sistema, ¿ok? Y por ejemplo, un banco estándar puede manejar diámetros de cable desde 2.5 a 16 milímetros y puede manejar también calibre de microductos de 4 a 20. ¿Ok? Acá qué aspectos voy a poder comprobar o qué parámetros voy a comprobar. La distancia máxima de soplado. Aquí el fabricante le va a decir a usted, mire, en condiciones respetando las condiciones de fabricación del conjunto, digamos, cable ducto, podemos alcanzar una distancia de soplado de 2 kilómetros, 3 kilómetros, 1000 metros, ¿ok? Y también se debe observar una vez hecho la instalación en el ducto, se hacen pruebas de atenuación, ¿no? Para ver si la integridad del cable está ok y si está dentro de los parámetros de atenuación permitidos, ¿no? Antes de decidir un despliegue, bueno, déjenme volver un poquito a esta lámina. Eh, en los microductos, no son los únicos, pero vienen en varias, eh, digamos, varias configuraciones internamente. El ideal, ¿ok? Este microducto viene con surcos internamente. Eso me permite que haya mayor, o que el aire que pasa a través de allí minimice la fricción entre el ducto y el cable. Eh, digamos, aunque en otros países o en que diferentes países se puede utilizar el soplado en ductos convencionales, el método más adecuado para hacer este tipo de tendidos es a través del microducto microcable. ¿Ok? Valga digamos, la acotación acá. Ok, aspectos a considerar antes de decidir qué tipo de cable o de fibra voy a desplegar. ¿Ok? Digamos una utilitaria eléctrica que tiene cierta infraestructura, una distribuidora de electricidad. Si va a tomar la decisión entre un aéreo y un enterrado, si la infraestructura del cable, de la red o la capacidad de mis postes está todavía, digamos, hay capacidad, tengo disponibilidad de uso, definitivamente la instalación de un cable ADSS va a ser muchísimo más costo efectivo. ¿Ok? Eh, voy a avanzar muchísimo más rápido, con un menor costo, un menor equipamiento necesario. Así que entre estos dos métodos, si se tiene la postería adecuada, va a ser mucho más eficiente a nivel de costo. ¿Ok? Otro elemento a considerar es la densidad poblacional, que si yo estoy estimando o si en mi plan de crecimiento como utilitaria voy a crecer bastante o se espera que van a haber desarrollos en cierta región, el utilizar una fibra soplada o dejar instalado o preinstalado un ducto que tenga la capacidad de crecer en el tiempo va a ser la mejor decisión. Ya hoy en día, digamos, tenemos el 5G, pero una infraestructura de esta se estima o se proyecta para 25, 30 años. Digamos, ahorita tenemos 5G en 10, 15 años. Hay pruebas internacionales, pruebas mundiales donde se están haciendo ensayos de 6G y de otras tecnologías. ¿Ok? Ah, así que no sabemos. ¿Ok? Seguramente hoy se necesitan 864 fibras, pero a futuro yo voy a tener que crecer mi capacidad instalada. El tener ductos preexistentes definitivamente me va a permitir hacerlo de una manera más, digamos, expedita y sin una mayor inversión. Digamos, la instalación inicial del ducto, de hacer la zanja o la microzanja, como la foto lo indica allí,
digamos, meter un ducto doble, un ducto triple, no hay mayor diferencia. Así que pensar a futuro, tomar previsiones me va a permitir, digamos, hacer esa inversión inicial muchísimo más optimizada. Incluso tener ductos me va a permitir rentarlos en futuro y así como se alquilan fibras oscuras, yo también puedo alquilar ductos oscuros y puedo a una power utility o a una utilitaria de gas, rentarle un ducto o para cualquier servicio, ¿ok? Otro de los elementos a considerar es el tipo de elementos de interconexión, digamos cajas o caja de empalme o si yo seguramente el tipo de instalación que yo vaya a utilizar se adapta mejor al uso de pedestales, ¿ok? Porque me va a permitir, bueno, todo eso se tiene que considerar con antelación, ¿ok? Y dejar las previsiones para poder hacerlo, el crecimiento de mi infraestructura en el tiempo, ¿ok? Otro punto digamos, de decisión, y acá hay un caso de estudio muy interesante, Haití por muchos años sufrió el embate y sigue, ¿no? Sigue por estar en un área tropical de alto impacto de huracanes. La infraestructura aérea se vio afectada mucho, ¿no? Y hay uno quizás el mayor telecomunicador o operador móvil del Caribe, se llama Digicel. Digicel tiene por lo menos 15 años, 12 años desarrollando o instalando microductos en toda su red de despliegue en Haití. De hecho, nosotros fuimos proveedores, no con Inca, pero yo personalmente participé en proveer el conjunto, cable, ducto a Digicel del Caribe y ellos, digamos, lo siguen utilizando. La experiencia ha sido bastante positiva para ellos. Una vez este cable está instalado no va a haber problema. El mayor problema que pudieras tener es una excavación no autorizada. Sin embargo, nosotros como INCAP también podemos brindar un sistema de supervisión de la fibra para evitar esto, de la infraestructura, a través de fibra óptica. Así que, bueno, se puede blindar el sistema. Y también otro punto a considerar es entre una zona rural y una zona urbana. De pronto una zona urbana va a tener la necesidad de crecer en futuro o si ya está bastante madura y no va a haber mucho cambio. Bueno, hay puntos aquí de decisión que se pueden utilizar. Sobre todo para zonas rurales, el uso de microzanjado y de microductos es bastante recomendado porque el impacto realmente es mínimo, ¿no? Vamos a hablar un poco también de las principales características de los cables, ¿no? De los cables soplados. Como les he venido comentando, son cables que al no estar ellos expuestos directamente a, digamos, cargas axiales, factores externos que lo puedan malograr, ¿ok? O impactar, los cables pueden ser de menor envergadura, de menor diámetro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un cable convencional de 288 fibras, digamos, de una construcción de 12 hilos por loose tube, la configuración es algo como esto que ven acá, ¿ok? Y puedo tener cable de hasta 20 milímetros. En un cable blown in o un microcable, yo puedo tener ese mismo cable o digamos, ese mismo número de fibras en un diámetro de hasta 9,5 milímetros, ¿no? Puedo tener esa reducción no solamente en diámetro, pero esto redunda en peso y obviamente en costo, ¿no? Directamente. Algunos de los aspectos también o de las características principales de un cable soplado es que este cable, digamos, como le comenté anteriormente, no va a estar expuesto a cargas axiales, pero sí eh, se requiere que el cable sea flexible pero rígido a la vez. ¿Cómo se logra ese? Bueno, este tipo de cables tiene un diámetro del fiber reinforced plástico del miembro central
superior para darle un poco de rigidez, ¿no? Y evitar que el cable, mientras lo estoy tendiendo o desplegando, no se me vaya a doblar en el camino y me vaya a producir que, o me vaya a limitar mi mayor distancia de tendido, ¿no? Eh, es más resistente, digamos, a las cargas longitudinales que a las cargas axiales, ¿ok? Hablando a nivel de las chaquetas, ¿ok? Del cable, obviamente este cable va a estar suspendido, pero de alguna manera siempre va a haber una fricción, ¿no? Eh, por lo cual yo debería, o mi fabricante de cable me debería recomendar, de acuerdo a las características del proyecto, una chaqueta resistente. Anteriormente, recuerdo, años 2008, 2010, las chaquetas de los microcables eran de nylon, pero eran bastante costosas. Era un cable, el utilizar esta chaqueta, aunque era muy resistente y de muy baja fricción, el cable era muy costoso. Bueno, los materiales han ido evolucionando y ahora tenemos dos alternativas. La HDPE, que es polietileno de alta densidad, ¿ok? Que bueno, es bastante resistente, pero a su vez es liviana, ¿ok? Y la otra es la poliamida, que definitivamente la poliamida es un material más químicamente estable para zonas digamos, de alta polución o de alto problema, digamos, por contaminante, es muchísimo más resistente. De hecho, la poliamida se utiliza como pinturas, ¿no? También pinturas, digamos, de grado marino o de grado industrial, se utiliza la poliamida como el elemento de protección. Y acá en la chaqueta de poliamida me combina muy bien, digamos, la dureza, el bajo coeficiente de fricción y el peso, ¿no? de esta chaqueta. Limitaciones del diámetro, ¿ok? Digamos acá, del diámetro con respecto al ducto. Eh, Cuando yo voy a seleccionar mi conjunto, si yo solamente voy a tender un cable por ducto, ¿ok? Eh, digamos, el porcentaje o la sección del cable debe ocupar, acá se le dice como relación de relleno, ¿no? Entre un 70 y un 80% de la sección transversal del ducto, ¿ok? Un valor superior a esto, obviamente voy a tener menos área o sección o volumen para que mi aire circule, con lo cual voy a necesitar mayores presiones en el compresor y obviamente voy a tener mayor fricción entre el ducto y el cable y mis distancias van a ser inferiores, ¿ok? Se habla que un 90% sería lo máximo, ¿no? Pero estaría ya rayando sobre lo no óptimo, ¿no? Como tal. Eh, Caso contrario, inferior al 70%, también voy a tener un área muy grande y entonces la capacidad de llenado, que lo hablamos al principio, es superior. Voy a necesitar un compresor que no solamente me dé, digamos, alcance los niveles de presión necesarios, pero que me maneje mayores caudales. Voy a necesitar compresores de mayor caudal. Obviamente son compresores más grandes y que obviamente me manejen los niveles de presión adecuados, ¿no? Para poder cubrir la distancia que yo estoy tratando de cablear, ¿ok? Entonces, lo ideal es cubrir entre un 70 y un 80% del microducto. Estaba en otras presentaciones, hablan de 60, pero en la práctica nosotros recomendamos este valor, ¿no? Un poco de la familia de los cables soplados que nosotros ofrecemos. Básicamente son dos y tienen ciertas calificaciones internas, ¿no? El blown-in CT, que es Center Tube, es simplemente una construcción de un tubo central
y un bundle de fibras en el medio, ¿ok? El blown-in convencional, digamos, es la construcción tradicional. Ven acá como el miembro central eh, es muchísimo más grande que el convencional y es de construcción de loose tube, ¿ok? Tenemos la opción, digamos, PE250, que es chaqueta de polietileno, ¿ok? 250 micrómetros de la fibra, ¿ok? Como utilizamos la fibra convencional, la fibra óptica convencional, y de cladding convencional, coating cladding convencional, y el HDP como chaqueta externa. Y las otras opciones serían eh, P250, que es bueno, el mismo que prácticamente se está repitiendo un poco. ¿Ok? Este cable lo tenemos en tres versiones. El P250, ¿ok? Que viene con fibra 250 micrómetros, chaqueta externa de HDPE. ¿Ok? Tenemos la alternativa en poliamida 200, ¿ok? Reducida, quiere decir que la chaqueta externa tiene un diámetro inferior y obviamente el número de loose tube también es reducido. Voy a tener cables bastante pequeños, solamente con la limitante de que en este caso solo puedo colocar 48 fibras. El poliamida de 200, ¿ok? El mismo, el cable, digamos, la fibra inferior, chaqueta de poliamida. En este caso sí puedo alcanzar mayor número de fibras, 288, otros valores. Y en el blown in solamente recomendamos chaqueta de polietileno y la limitante de este es solamente 24 fibra óptica. Este se utiliza para llegar, digamos, de última milla o llegar hasta el hogar en instalaciones de fibra hasta el hogar. Y al tener 24 fibras y los diámetros que más adelante los vamos a ver, yo lo puedo utilizar incluso para instalaciones indoor. ¿Ok? Diferencia entre el diseño. Bueno, aquí hay una comparativa entre los eh, diferentes cables que les presenté. Digamos, el HDPE, ¿ok? Va a tener mayores diámetros. Acá lo vemos desde 5.6 hasta 11.2. Las diferentes construcciones. eh, 250 y chaqueta de poliamida regular. Voy a tener diámetros inferiores de 5.1 a 10.7. Utilizando la fibra de 200 micrómetros, ¿ok? Lo que llamamos nosotros la Corning Glass Ultra 200. Puedo tener cables y, digamos, chaqueta poliamida, que es más resistente. Puedo tener diámetros inferiores de 4.5 a 9.3. Y el diseño reducido puedo tener cables hasta bueno, en 48 fibras, hasta de 3.6. En tubo central puedo tener hasta 24 fibras, ¿ok? En estos diámetros, 2.4, 3.4 milímetros de diámetro. ¿Ok? ¿Cómo se traduce eso? Utilizando la fibra, digamos, de 250 micrómetros, eh, para tener un nivel de atenuación adecuado, yo debo utilizar buffers de 1.4 milímetros. Fíjense que incluso son inferiores a los 2.1, 1.8 que se utilizan en los cables convencionales. Por tal sentido, yo voy a tener un cable inferior en diámetro. Obviamente, esto también atiende a utilizar no solamente una fibra de 250 micrómetros, que es la regular, pero que debería tener características de tolerancia al doblado, ¿ok? Para poder alcanzar este número digamos, de luz tú, pero digamos, utilizando normas ESI 157 A1 o A2 o B2, B3, donde pudiera alcanzar estos diámetros de luz tube sin poner en peligro la atenuación final de mi cable. Y utilizando la fibra 200, puedo obtener incluso diámetros más pequeños del loose tube. Y fíjense, acá hay dos presentaciones de un cable de 288. Tendría 9.5 con la 250, digamos con la fibra convencional, y de 8.4 en la fibra de 200. Ahora, ¿qué beneficio y dónde utilizar este tipo de cable? Bueno, acá hay una comparativa, ¿ok? La fibra convencional obviamente va a tener cables de menor
precio, ¿ok? O costo efectivo, digamos. Eh, donde es recomendable utilizar cables de muy, muy bajo diámetro, especialmente donde tenga limitantes de espacio, ¿ok? Acá el precio es menor, pero por ejemplo acá el diámetro es inferior del, digamos, del producto terminado. ¿Dónde lo voy a utilizar? Siempre va a ser más caro este, pero si tengo una limitante de espacio, lo ideal es utilizar este cable, ¿no? Acá hay un poco también vamos a hablar de un poco de las características de la chaqueta. Obviamente el HDPE es menos costoso, ¿ok? Le da una ventaja, digamos, competitiva. Entre la densidad, obviamente es menor la del HDPE, el poliamida es un poco más pesado. En general no representan, digamos, las diferencias tampoco representan una ventaja o desventaja, simplemente las señalamos. En la dureza, definitivamente la poliamida es mayor. Entonces, al tener mayor dureza y resistencia, yo puedo hacer chaquetas más pequeñas o de menores espesores, con lo cual de pronto compenso el tema de la densidad. ¿Ok? Acá está, bueno, los espesores promedios, como lo indiqué anteriormente, hacer más duros, más resistentes. Puedo utilizar chaquetas de 0,4 milímetros, perdón, con lo cual van a ser, puedo compensar la diferencia en costo, ¿no? Y en, y en peso, ¿ok? La tensión máxima de diseño, ambas funcionan bastante parecido. Eh, como les indiqué, la aplicación. Acá dice tareas sencillas, pero es como, digamos, tareas del día a día, ¿no? No requiere digamos, una distancia extralimitada, entendido, o va a estar en contacto con un ducto que lo puede, no. Lo ideal es utilizar HDPE como el convencional. En altos números de fibras también es más recomendado utilizar el poliamida porque obviamente me permite tener cables más reducidos. ¿Ok? Y obviamente el HDPE me da mayor fricción, ¿no? Lo que en definitiva se traduce en menores distancias de tendido. El poliamida es superior en este aspecto eh, y obviamente voy a alcanzar mayores distancias de soplado. ¿Ok? Sobre la distribución de fibras, ¿no? Hay dos, digamos, en la industria se pueden utilizar 12 o 24 fibras por luz tube. Ahora, ¿cuál es el adecuado para mi sistema? Siendo objetivos, para diferenciar, aunque yo puedo obtener, colocando, digamos, 24 fibras por luz tube, voy a obtener cables de menor diámetro, donde realmente voy a ver una diferencia en precio, es a partir de 144 fibras. Entonces, yo tendría que evaluar, bueno, voy a poner a un equipo de instalación con empalmadores que, bueno, de pronto se van a confundir empalmando 24 fibras por luz tube. ¿Realmente vale la pena hacer eso y poner en riesgo de pronto la instalación por debajo de 144? De pronto no vale la pena hacer este tipo de configuración. ¿Ok? Lo ideal es irse por debajo de 144 con 12 fibras por luz tube. Es más económica y se obtienen diámetros muy parecidos. Y obviamente no le estoy metiendo ruido a mi instalador, ¿no? Algunos ejemplos de instalaciones, por ejemplo, para un 144 yo puedo obtener un cable de esta configuración, 6 ductos por 24, o puedo tener para un 192, 8 de 24, lo cual, digamos, caso contrario sería 12 de 12 para 144 y 192, bueno, les debo esa matemática. Otra de las ventajas, esto pasa mucho, sobre todo en ciudades inteligentes o que quieren hacerlas un poco más, evitar, digamos, la contaminación visual. ¿Ok? Más allá de eso, de la contaminación visual, yo iría un paso más adelante. Yo evito acá pasa mucho en Estados Unidos,
eh, un carro pierde el control, se llevó un poste y me dejó sin servicio de no solamente la electricidad, pero también mi infraestructura. Entonces, más allá de todo el tema visual y de que, bueno, acá se puede ver, ¿no? La diferencia entre ambos aspectos es más confiable, le estoy dando mayor redundancia, mayor seguridad a mi sistema y voy a hacer y sobre todo en países donde te puedan penalizar por la interrupción del servicio o tengas un contrato donde tu servicio no puede interrumpirse porque te causa penalidades, pues bueno, es un tema a considerar. Ah, o en países obviamente donde la infraestructura, digamos, de poste está ya colapsada, caso México, por ejemplo, Paraguay también he visto los postes, pero que están, que no le cabe un alfiler. Entonces, de hecho, en la Ciudad de México hay una ordenanza ya donde están mandando a todos los cable operadores y a los operadores móviles a irse subterráneos. Obviamente esto es una gran ventaja, el poder hacer el uso de, digamos, ductos existentes, colocando microductos o haciendo microzanjados. Acá vemos cómo se mejora bastante, ¿no? La infraestructura. Este es un caso en Japón, pero en Corea yo también vi cómo particularmente se llevó todo lo que era aéreo a subterráneo y mejora increíble, ¿no? Además que le da una mayor seguridad a mi sistema, ¿no? Bueno, básicamente con esto concluimos. Eh, la presentación es bastante básica. Tratamos de cubrir y de ir al punto, ¿no? Digamos, más álgidos, ¿no? En la presentación. No sé si hay alguna pregunta que puedan tener que les podamos contestar. Bueno, puede pasar dos cosas. O todo quedó muy claro o se durmieron. Ay, bueno. Bueno, vale, buenísimo, Cristian. Eh, bueno, la verdad, este es nuestro último webinar del año. Atento. Vale, Octavio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, antes que nada, Leonardo, felicitarte por tu presentación. Creo que estuvo muy clara, muy interesante. Yo tengo por aquí unas preguntas, te las voy Vale. a ir pasando. La primera, ¿en tu experiencia existe diferencia en la distancia máxima de soplando cable convencional versus el microcable en microducto? Exacto. Sí, sobre todo, Octavio, acá hay que entender un poco que cuando hablamos del cable convencional, de hecho, acabamos de terminar un proyecto en Argentina que se tendió cable convencional en tritubo. No sé cuál fue la experiencia exactamente de ellos, pero acá, digamos, eh, te remarco este punto porque pues el cable convencional lo puedes tender en un ducto existente, no tiene que ser microducto. Si tiene ciertas condiciones, obviamente respetar como la capacidad de llenado del cable, del ducto, ¿ok? Pero sí hay que entender que el microducto, microcable conjunto, está especializado para la instalación. Entonces, definitivamente vas a obtener mayores distancias, hasta 3 kilómetros en un conjunto optimizado para este caso, o en el otro puedes tener 1500, 2000 metros. Sí, sí hay una diferencia, Octavio, definitivamente. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. En tu opinión, ¿por qué el método de soplado no ha pegado en Latinoamérica, tanto en el cable normal como en el microcable? Sí, la- eh, das en un punto, ¿no? Y creo que no lo mencioné al principio, lo mencioné en otro webinar. Realmente va a llegar un momento en que sí va a ser, como lo mencioné en un principio, como ahorita hay infraestructura existente, el ADSS todavía es más económico, ¿ok? Sin, más económico como inversión inicial. Pero si tú vas a crecer en el tiempo, lo ideal es tener un sistema de microductado, ¿ok? Donde tú puedas
crecer en el tiempo. No ha pegado básicamente yo creo que es por nuestro cortoplacismo también, ¿no, Octavio? Eh, Siempre vemos bueno, eh, digamos en la parte de telecomunicaciones, como método de instalación, que creo que está un poco expandido, sí, sí, Ok, sí se muchas utiliza. gracias. Con respecto a los cables que presentaste, el Blowin Z y el Blowin normal, Ujú. eh, estos cables son básicamente de diámetros reducidos, ¿no? Son Exactamente, para microcables, para digamos microcables. exactamente. Ah, ok. Y no tienes dentro de esta propuesta un cable normal, digamos, de diámetro, no sé, 11 milímetros hacia 16 milímetros, pero que tenga, digamos, una resistencia, una tensión nominal menor que te permita, de alguna manera, bajar un poco el costo del cable. No sé si ese correspondía al blowing que nos mostrabas. No, de hecho, sí, no, de hecho, ¿sabes, Octavio? La diferencia, digamos, como conjunto es un poco más costoso el sistema, microducto, microcable, pero el cable solo per se, el microcable es más económico, ¿vale? Que el Ok, cable convencional, porque tiene chaquetas más pequeñas, porque estás reduciendo el diámetro. No es más costoso, es más económico. Es decir, el ir creciendo va a ser más barato. ok, ok. Bueno, oye, por último, bueno, esta no es tanto una pregunta, sino yo estoy aquí en México y he estado muy pendiente de toda esta cuestión del soterramiento de las redes. Decirte que sí está, en la Ciudad de México está presentada la iniciativa por parte de la jefa de gobierno, Exacto. pero lo han detenido y no lo han bajado a las cámaras. Entonces está, pues todavía no está esa propuesta aprobada. Ah, pensé que ya Supuestamente estaba aprobado. en la siguiente legislatura la iban a subir, pero obviamente hay una gran oposición por parte de los operadores. Los operadores actuales están totalmente opuestos a que se pase esta iniciativa. Ah, vale, mira, sí, 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 yo sé que de hecho eh, Telmex era uno y Total Play también estaba bastante negado al tema, ¿no? Este, yo estuve de hecho en reuniones con la gente porque estuvimos analizando un poco, ¿no? Estuvimos trabajando con la gente del C5 y de la gente allí de la gobernación, un poco asesorándolos en este tema. Pero sí, ellos tienen o sea, están como bien dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? Requiere de las aprobaciones. Pero iba bastante avanzado hasta lo que yo sabía, Octavio. Pero bueno, tú vives allá y definitivamente vas a tener la información más fresca que yo, ¿no? Sí, de hecho hay otra ciudad aquí donde más o menos simultáneamente se Mm. metió, que es en la ciudad de Puebla, pero hasta donde sé Ah, tampoco ha sido aprobada. Obviamente sería pues prácticamente un paso muy importante para poder empezar a pensar ya en redes subterráneas pues más modernas. claro. Sin embargo, tenemos el antecedente Mm. de un municipio en el norte del país Ujú, que ujú. se llama San Pedro Garza García, que es Ok, junto, conurbado con Monterrey. ok. Es uno de los municipios de mayor ingreso per cápita del país. Quizá sea el de mayor, y ahí ya digamos, las autoridades municipales ya lograron una primera fase en un proyecto donde han logrado pues hacer este soterramiento ya de las redes aéreas, ¿no? Claro. Entonces, sí es algo que, como comentabas, viene, todavía no sabemos en cuánto tiempo, pero pues viene. Vale, vale, buenísimo. Octavio, a la orden, tienen mis datos, ¿no? Sí, Eh, eh, Podemos discutir, oye, y me pongo a la orden, la verdad, sí, para muchas cualquier. gracias. Nuevamente agradecerte.
la invitación y la ponencia ha sido muy clara y bueno, platicamos. Vale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos los demás, ¿no? Si no hay más preguntas, bueno, los dejo ir a comer. Feliz tarde y feliz Navidad a todos. Un fuerte abrazo. Que estén muy Sí, bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.